Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy con la doctora Carolina Cruz, hematóloga de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, porque hoy es el Día Mundial de la Hemofilia que se conmemora el 17 de abril de cada año y es un tema para este año es acceso equitativo para todos, reconociendo todos los trastornos de la coagulación. Eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. La hemofilia es un problema en el que la sangre no coagula como debería. Y esto puede causar serios problemas como sangrados excesivos después de una lesión o cirugía. También puede tener sangrado repentino dentro del cuerpo, como en articulaciones, músculos y órganos. Y bueno, esto va a ser qué tan grave es de la cantidad del factor en la sangre. O sea, todo va a depender del factor de coagulación. Cuanto más baja sea la cantidad del factor, más probable es que se produzca una hemorragia y que esto cause problemas de salud graves. Te doy la bienvenida, querida Caro. Hablar de esto que pues mucha gente no conoce lo que es la hemofilia. Así y todo el tema que va relacionado a la coagulación. Pues sí, mira, en realidad es una enfermedad considerada como una enfermedad rara. Realmente no hay tanta prevalencia. Sin embargo, debido a la severidad de esta enfermedad, a largo plazo, los pacientes que no reciben tratamiento pueden llegar a quedar con discapacidad articular. Ay. O sea, básicamente se da más en articulaciones el sangrado más que cerebral, por ejemplo. Depende mucho, por ejemplo, de qué tan severa sea. Nosotros vamos a clasificarla dependiendo de cuánta actividad de factor tengas en el cuerpo. Entonces, lo normal sería arriba de 40%. Si tú tienes menos de 40% de factor de coagulación, en este caso específicamente de la hemofilia, hablamos de dos tipos de hemofilia, hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A está relacionada con la disminución del factor 8 y la hemofilia B con la disminución del factor 9. Dependiendo de cuánto tengas tú de actividad de ese factor, vamos a clasificarla en leve, moderada y severa, siendo la severa la que tiene mayor impacto porque los sangrados son más graves. La severa prácticamente tienes menos del 1% de actividad y entonces inclusive algunos pacientes sin realizar ninguna actividad pueden llegar a tener un sangrado espontáneo. ¿Ah, sí? Sí, así. Sangra. Sangra. Y no coagula. A ver, ¿cómo es el tema? Me encantaría que nos guiaras. ¿Cómo es el tema de cuando coagula la sangre? O sea, cuando, por ejemplo, en una cirugía, ¿no? Y estamos hablando cuando hay alguna lesión o cuando hay un corte de vasos, pero esto puede ser en cualquier parte y en cualquier momento, ¿no? Así es. En realidad, cuando nosotros tenemos una coagulación normal, vamos a tener cierto grado de sangrado en algunos procedimientos, por ejemplo, en cirugías mayores, si tienes cesárea, un corte, una cesárea, hay un sangrado estimado, que es lo que la mayoría de personas tendríamos en promedio que sangrar durante este procedimiento. Los pacientes hemofílicos, a diferencia de las personas que tienen una actividad normal, con un corte inclusive que no es una cesárea, que a lo mejor es un procedimiento menor, pueden tener un sangrado más grave, inclusive, o más grande que el de una cesárea, por hacer referencia a un procedimiento. En este caso también depende mucho, te decía, de qué tipo de hemofilia tiene, de qué severidad tiene. Los pacientes que tienen una severidad leve pueden inclusive no tener sangrados visibles o no tener sangrados espontáneos, es decir, son pacientes que se diagnostican cuando por alguna situación van al médico y tienen que realizarse algún procedimiento quirúrgico, les envían muestras prequirúrgicas y salen alteradas. Lo que siempre nos dicen, cuando te vas a someter a una cirugía, necesito tus preoperatorios, el factor de coagulación, para saber qué esperar en el momento de la cirugía. Exacto. Pero hay gente que no se va a someter a cirugías y también puede sangrar y tiene muchos moretones, eso es parte también de... Exacto. En el caso de los pacientes moderados, pueden llegar a tener una presencia de hematomas o moretones. En la piel pueden llegar a tener sangrado nasal, pueden empezar a tener, a lo mejor sí con alguna extracción dental, un sangrado mayor al esperado. ¿Sí? Entonces es cuando nosotros decimos, bueno, este paciente algo tiene y se empieza a estudiar para trastornos de la coagulación y encontramos sus estudios alterados y empezamos el abordaje. En la mayoría de pacientes, sobre todo en los severos, hay antecedente familiar. El 70% de los pacientes hemofílicos tienen un antecedente familiar. Hereditario. Pero el 30% son un caso nuevo en la familia. O sea, de repente nadie de la familia y ese es el 30% que tiene problemas de coagulación. Así es. Habitualmente puede haber el antecedente, pero más bien a lo mejor eran pacientes leves que nunca fueron estudiados o nunca se sometieron a una cirugía
y por eso nadie detectó que había esa alteración o esa mutación dentro de la familia. Dime una cosa, doctora Carolina Cruz, cuando tienes hemofilia, ¿naces con ella o la presentación puede ser ya de adulto? Esto pregunto porque pues, hay pequeñines que tal vez no se han sometido a nada o es una hemofilia moderada o leve y no tienes idea, pero ¿naces con ella? Sí, esta alteración de la coagulación, este trastorno es hereditario. Está ligado a un tipo de herencia que se llama ligado al X, es decir, las mamis son portadoras de la enfermedad, pero no manifiestan la enfermedad. Las mamás, puede llegar a haber algunas mujeres que presenten como tal la enfermedad y que sean consideradas como mujeres hemofílicas, pero son las menos. Sin embargo, los hombres que son hijos de una mamá con este gen alterado, probablemente puedan ser hemofílicos. O sea, es mucho más frecuente en hombres. En hombres, así es. Ok, y aunque es una situación hereditaria que puede, normalmente, ¿cuál es la edad como de hallazgo? ¿Cuando ya eres adulto? Eso también depende de la severidad, porque si tú tienes una hemofilia leve, tú puedes pasar mucho tiempo sin requerir o sin tomarte ningún estudio o sin tener ningún sangrado, y puede pasar desapercibido, inclusive darte cuenta en la adolescencia o en la adultez temprana. En cambio, los pacientes moderados, habitualmente, como hay más síntomas, las mamás se empiezan a preocupar, entonces estos pacientes inclusive pueden llegar a ser diagnosticados en la primera infancia, entre los 3 y los 5 años, inclusive algunos pacientes pueden diagnosticarse al momento de que empiezan a gatear. ¿Por los hematomas? Por los hematomas. O sea, los síntomas para poderlo, que las mamás dicen, ay, aquí este pequeñín que normalmente se da más en hombres, ¿qué es? ¿Básicamente hematomas? Básicamente es que tengan sangrados, que no estén justificados nariz, por un trauma, que tengan sangrados repetidos de la nariz, que tengan aparición de moretones sin causa aparente, sobre todo cuando estos moretones en los pacientes que son muy pequeños, a veces hay moretones que se consideran hasta cierto punto como normales, que aparecen en las espinillas, en la tibia, que porque se pegan, etcétera. Sí. Sin embargo, hay presencia de moretones en sitios donde habitualmente un niño no se debería pegar. Por ejemplo, a lo mejor en el tórax, en la pancita, en los glúteos, en las piernas. Entonces, todo eso tiene que hacer que las mamis estén alertas para poder atender al niño, para poder empezarlo a abordar y diagnosticarlo. Y darle el tratamiento adecuado. Me voy a una pausa, Caro, pero sí hay tratamiento y se controla. Se controla. Ahora, exacto, no se cura, pero se controla. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos aquí en Bien y Saludable, no se vayan. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia y lo estamos haciendo con información y estoy platicando con la doctora Carolina Cruz, hematóloga de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, acerca de qué es, ¿no? Todos estos problemas de coagulación, donde falta factores, ¿no? Y hay de leve, moderada y severa, y es importante que estén pendientes con la sintomatología, que son pues hematomas o moretones, como la gente lo conoce, pues sin causa aparente, o muy profuso con algo pequeñito, ¿no? Que tal vez normalito y acabas con una hemorragia o un hematoma muy grande, principalmente se da en hombres, es una cuestión hereditaria en un 70%, 30% no. Y ahora, lo comentábamos previo al corte, querida Caro, esta enfermedad se controla, no se cura. Así es, actualmente existe tratamiento de reemplazo. Lo que hacemos es, dependiendo de la severidad de la hemofilia, algunos pacientes requieren tratamiento solo cuando van a tener un evento quirúrgico. Algunos pacientes requieren tratamiento durante todo el tiempo, es decir, estarles aplicando factor a lo mejor 3 veces por semana, 2 veces por semana. O sea, como ayudarles a coagular. Así es. O a que la sangre, aunque no lo uses, o sea, simplemente es a mantener su sangre con el espesor, o lo voy a poner en palabras simples, como adecuada para cualquier cosa. Así es, por decirlo así. En los pacientes severos que tienen menos del 1%, cuando aplicamos dosis constantes de factor, lo que hacemos es subirlos a una cantidad de factor para que tengan el comportamiento de un paciente leve. ¿Sí? Eso los saca del riesgo de sangrados espontáneos, los saca del riesgo de sangrado del sistema nervioso central y los saca del riesgo de que cuando estén haciendo alguna actividad física puedan tener sangrado en las articulaciones, que es la presentación más frecuente en los pacientes graves. Entonces, lo que hacemos es que si le falta factor 8, le reemplazamos con factor 8. Actualmente hay concentrados
de factor 8, de factor 9 y de algunos otros factores de coagulación, dependiendo del factor que haga falta, se hace el reemplazo del factor y el paciente puede tener una vida y una actividad prácticamente normal. Que eso es bien importante, o sea, que su calidad de vida esté adecuada. Así es. ¿No? En algunas ocasiones, bueno, habrá como en todos los pacientes, como en todos nosotros, algún accidente, algún golpe que genere un traumatismo o un sangrado, y es entonces cuando además de ese reemplazo que les damos, les ponemos una dosis para compensar ese golpe o ese traumatismo que tienen para poder reducir el evento de sangrado. Ay, o sea, es todo un tema de la coagulación. Así es. Y comentábamos fuera del aire que hay los que coagulan mucho, los que no coagulan, ¿no? O sea, todo el tema de los trastornos de la coagulación, que es muy interesante. Así es. Bueno, para ti. Te encanta, pero sí entender lo importante que es, por ejemplo, para que lo comprenda un poco mejor, cuando alguien se corta con lo que es la costrita, pues cuando ya deja de sangrar, todo eso es como va el acúmulo de la sangre y hace ese taponamiento, ¿no? Y eso es lo que falta cuando no tienes este factor. Cuando nosotros nos cortamos, lo primero que se empieza, digamos, como a acelerar es que las plaquetas, que son unas células en la sangre, empiezan a formar pues el tapón hemostático o el coágulo, pero ese coágulo es débil. Entonces, lo que necesitamos es que las plaquetas, digamos, estén fuertes, liberen una serie de sustancias en el cuerpo que puedan atraer a los factores de coagulación y esos factores puedan hacer como una malla, ¿sí? Se llama malla de fibrina, y que haga que ese coágulo se vuelva más fuerte, más denso y que no sea arrasado por la circulación sanguínea. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración en los factores de coagulación, eventualmente se va a formar el coágulo, pero no va a resistir, por decirlo así. Va a ser un coágulo que va a ser débil, por llamarlo de alguna forma, y por eso los sangrados de los pacientes hemofílicos también pueden llegar a ser tardíos, porque están tratando de compensar el sangrado, pero después de unas horas o después de mediodía, un día, empiezan a sangrar. Ok, porque el coágulo que estaba formándose es débil y no alcanza el taponamiento, pues. No alcanza a sellarse, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque no hay factores que puedan generar que se adhiera. Qué maravilla es entender esto. Es cómo funcionamos. De verdad, somos una maquinaria perfecta que a veces es un poquito imperfecta. Bueno, somos perfectamente imperfectos. Así es. Doctora Carolina Cruz, un placer tenerte aquí. Gracias por enseñarnos. Cuando guste. Muchísimas gracias y educarnos. Amigos, gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, pues escúchenos y cuídense.